Continuamos aquí con más del contenido en el show de Nelson y bueno, en estos días de Semana Santa pasaron muchas cosas, entre ellos efemérides importantes y es que el pasado 30 de marzo, además de ser Día de la Batalla, también estaba conmemorándose el trastorno bipolar y las luchas contra los estigmas sociales, era la efeméride de ese día y para hablar precisamente de este tema, para concientizar un poco. Está con nosotros una especialista que es parte de esta casa, la doctora en psiquiatría Laura Pou. Bienvenida. Gracias, Nicole. Bienvenida, doctora. Gracias, Javier. Un placer, un placer. Doctora, como ha dicho Nicole, vamos a tratar este tema, pero antes hay que hacer un paréntesis. Ay, Como, padre. como ya lo habíamos ahorita. Bueno, la estábamos doctora fuera estaba del aire. escuchando un poco del tema que estábamos Exacto, conversando. exacto. Y me surge una pregunta, nos surge, y sé que a la sociedad también se pregunta por qué tantos casos en parejas, principalmente los que son los más comunes, lamentablemente, y qué pena de llamarle común, pero ¿qué pasaría desde el punto de vista de una psiquiatra? ¿Qué está pasando en estos momentos en la sociedad? Aunque siempre ha habido mucho maltrato permanentemente, pero en las últimas décadas llega al punto fatal. ¿Qué podría considerarse desde un punto quizás así superficial? Sí, mira, como estábamos hablando en el programa pasado, que hablamos sobre el Barómetro de las Américas y de que había empeorado las cifras de violencia de género, podríamos señalar algunas cosas. Primero, la desigualdad que existe ahora mismo entre los hombres y las mujeres en cuanto a lo que es el crecimiento intelectual, educacional, de ganancia económica. Hay una desigualdad en la cual las mujeres han logrado avanzar un poquito más y los hombres se han quedado un poquito más rezagados, haciendo que las mujeres puedan ser más independientes que en el pasado y puedan abandonar más lo que es el hogar en situaciones de violencia. También hay mucho mal manejo de la frustración en cuanto a las emociones, mal manejos de estas, mucha impulsividad y hay también algo de fondo que muchas personas, al no ser algo como un trastorno mental de otro tipo, que son los trastornos de la personalidad, dejan sin tratar. Y por ejemplo, siempre, o sea, no siempre, pero muchas veces cuando hay violencia entre una pareja, puede haber un trastorno narcisista de base en la persona que es maltratadora. Es algo que se puede contemplar. Y lo vemos mucho, o sea, incluso en la Sí. República Dominicana se han dado muchos casos en donde se ve básicamente el mismo esquema y el mismo trasfondo. Claro, es que hay un patrón de conducta y Sí, vemos que esas personas usualmente cometen estos hechos cuando la víctima se va sí, sí. de la casa, cuando se separa, Cuando cuando tienen una nueva decide. pareja. Ujú, O sea, cuando, vamos a decir, cuando siguen con su vida y la ujú. otra persona se queda todavía parado en lo que Sí. estaba sucediendo anteriormente. Entonces, como dije, mal manejo de las emociones y mucha intolerancia a la frustración. Aquí la gente es muy explosiva en los momentos que tiene que manejar la frustración. Y eso evidencia obviamente el deterioro que hay de la salud mental en la República Dominicana y yo creo que ya desde hace un tiempo se viene hablando en medios de comunicación precisamente de darle más apertura al tema de la salud mental. ¿Usted entiende desde su verdad posición qué es lo que hace falta para que se tome más en cuenta desde el gobierno central? Porque evidentemente para que exista un efecto general tiene que venir desde el gobierno central, lo que yo entiendo. ¿Qué opinión le El merece? Estado. Más que apoyo de la salud mental, porque como te dije, en estos casos no es necesariamente que haya un trastorno de salud mental. Sí podríamos hablar más de terapia de pareja Ujú. Ok, o ok. terapias individuales, pero no es, por ejemplo, como una persona que padece de depresión o del trastorno bipolar que vamos a hablar hoy, porque estas personas usualmente no tienen enfermedades de este tipo. No. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son más las condiciones sociales y legales que existen en el país para proteger Ok, a las ok. víctimas de violencia familiar, que Ujú.
por ejemplo, aquí, yo podría decir que la unidad de violencia de género de Santiago funciona bastante bien. Ay, claro. sí. Pero hay otras provincias en las que no. Y Ujú. depende también mucho del Que fiscal es donde coja ocurren el más caso. estos hechos, ¿verdad? Exacto. Y también depende mucho del fiscal que coja el caso. Entonces, es muy importante que todo el mundo que trabaje en esas unidades sepa trabajar con este tipo de casos y haga las cosas que tiene que hacer para proteger a la persona que está siendo maltratada. Bien, entonces creo que también esto va todo de la mano con el desconocimiento. Y por ejemplo, lo digo porque del tema que vamos a hablar, se juega mucho con el término bipolar. Tú eres bipolar y se le dice así a una persona sin saber si realmente... Entonces, ¿qué es la bipolaridad, el trastorno bipolar? Y como usted ha dicho, y una situación que tenemos es el estigma exactamente por este tipo de trastorno. ¿Qué es exactamente y por qué a veces la gente, o por qué la gente debe tener cuidado al utilizar este término con una persona? Sí, mira qué pasa con respecto al trastorno bipolar. La gente desde que una persona tiene mucha fluctuación emocional, Ajá. que tú estás contento un rato y después no, dice, ay, tú eres bipolar. Ajá. O el clima está bipolar porque estaba lloviendo y después salió el sol o viceversa. Te dijo que sí hoy, pero mañana Exacto. prefiere decirte O que yo no. te saludé hoy feliz y contenta y mañana no te saludo. Pero ¿qué es exactamente? Exacto, eso sería más lo que llamaríamos una disregulación emocional, que se puede dar en otros aspectos que no tiene que ser el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar tenemos dos fases, dos estados, que es una fase de manía o de hipomanía, en donde el paciente está con un estado de ánimo elevado, y una fase de depresión. Okay. Entonces, por ejemplo, estas fases no son de fluctuación rápida. No es como que eso es un rato, otro rato. Tiene que tener un rango de tiempo para poder catalogarse como un trastorno bipolar. Y una cosa que nos pasa mucho a los psiquiatras es que muchas veces hay fases maníacas o depresivas que pasan desapercibidos y que el paciente llegue en una de las dos fases. Ya si tenemos una fase maníaca, que es la que más molesta a los familiares porque el paciente está acelerado, tiene gastos impulsivos, toma malas decisiones. Okay. Se puede poner agresivo, no duerme, camina mucho, se puede salir de la casa, puede tener conductas. ¿Cuáles son esos síntomas realmente que se pueden, son prácticamente esos? Son prácticamente esos, conductas sexuales inapropiadas. Ese tipo de cosas pueden indicar un episodio maníaco y por eso es algo que hace que el paciente sea visto como una cosa que hay que resolver en cuanto a la familia. En el episodio depresivo, básicamente el paciente va a tener desánimo, lo que llamamos anedonia, que es la pérdida del placer de hacer las cosas, tristeza, somnolencia en exceso, todo lo que conlleva una depresión. Entonces, muchas veces tenemos que tener muy en cuenta que cuando vemos a un paciente por primera vez en un episodio depresivo, en la historia clínica debemos de tratar de identificar si hubo un episodio maníaco anterior. ¿Por qué? Porque dentro de ese episodio maníaco, al recetar antidepresivos en un estado depresivo, pues podemos hacer lo que llamamos un viraje farmacológico, que es provocar un episodio maníaco con la medicación. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico con un psiquiatra, que no debe ser ningún otro especialista, porque es un diagnóstico difícil de hacer. El paciente bipolar es un paciente que va a trabajarse con psicofármacos de entrada y con terapia. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con ese paciente la conciencia de enfermedad, la necesidad de tomar medicación de una manera continua y todo lo que conlleva en una familia tener un paciente con un trastorno bipolar, que es considerada uno de los trastornos graves dentro de la psiquiatría. Sin embargo, con la medicación que tenemos a mano ahora mismo, un paciente bipolar, si lleva bien su medicación, si logramos encontrar la combinación de medicación adecuada para ese paciente, puede llevar una vida prácticamente normal. La persona afectada de este trastorno, ¿en algún momento se hace consciente? ¿Es precisamente la persona que lo identifica o son los familiares y amigos cercanos? Puede ser ambas cosas. ¿Por qué?
porque no todo el tiempo el paciente va a estar en un episodio maníaco o depresivo. O sea, que va a llegar un momento de maceta, como decimos, de estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a tener un momento en el cual va a tener plena conciencia de las cosas que ha hecho. El paciente no pierde la conciencia de las cosas que hace, sencillamente no tiene... O sea, que sobrepiensa o piensa las cosas No, mucho. las piensa. O sea, sí está consciente, porque tenemos que hablar de conciencia o de no tener conciencia. Un paciente que está psicótico no va a tener conciencia de lo que hace. Sin embargo, en el trastorno bipolar, no todo el tiempo el paciente está psicótico. Usualmente, los episodios psicóticos pueden aparecer en los trastornos maníacos y ni siquiera siempre van a aparecer. Entonces, por eso es tan importante. Aunque hay episodios de estabilidad, eso no quiere decir que el paciente deba de abandonar la medicación en esos episodios, porque lo que tenemos que hacer es... Eso se hace mucho, eso pasa mucho. Claro, me siento bien, dejo la medicación, dura un tiempo bien y después vuelvo a tener un episodio. Tenemos que tratar de evitar los episodios en los pacientes. ¿Por qué? Porque cada episodio va a dejar una marca a nivel cerebral, va a ir dejando daños a nivel cerebral. Entonces, la medicación lo que hace es minimizar la frecuencia y la intensidad de los episodios, guardando lo más posible, conservando lo mejor posible ese cerebro de ese paciente para que funcione bien. Exacto, o sea, que disminuyendo los episodios y la intensidad, a la vez entonces va a guardar, a salvaguardar a largo plazo, o sea, va a disminuir quizás la apertura de esos trastornos a largo plazo. Entonces, no es que los va a borrar, pero va a hacer que ese cerebro se conserve en mejor condición. Claro. Exacto. Porque, claro, a más episodios, ese paciente va a tener más daños en su funcionabilidad. Entonces, va a ser una persona que a los 60 años no va a poder hacer cosas que una persona de 60 años normal puede hacer todavía. Por eso Nicole mencionaba la parte del Estado, en sentido general, porque ahí usted menciona los medicamentos. Pero sabemos que los medicamentos psiquiátricos no son económicos. No, pero hay mucha variedad de medicación. Uno de los medicamentos más usados en el trastorno bipolar es el litio, que es un medicamento bastante económico y bastante efectivo. Entonces, sí hay mucha variedad de medicación, pero es muy importante que el paciente se dé el seguimiento correcto y que esté pendiente de sus cambios de ánimos, que eso lo logramos con la terapia, trabajando con el paciente para que pueda identificar esos cambios de ánimo, para que el psiquiatra pueda entonces hacer los ajustes necesarios a la medicación para evitar los episodios antes de que ocurran. ¿El trastorno bipolar se puede confundir con la depresión? ¿Cuál es la diferencia y en qué se parecen? Sí, usted mencionaba mucho el tema de las dos fases, pero mencionaba mucho el tema de las actitudes depresivas. Claro, lo que pasa es que en el trastorno bipolar hay una fase que es depresiva. La diferencia entre la depresión y el trastorno bipolar es que el trastorno bipolar, como bien dice su nombre, tiene dos fases. La depresión solamente tiene una fase, que es la de depresión. En el bipolar tenemos la fase maníaca y la fase depresiva. Ok. Pero entonces, ¿cómo identificarlo para que la sociedad, porque usted lo está explicando y entendemos, pero para que la sociedad entienda cuándo podría ser bipolar, o por lo menos cuándo vamos a tener que acudir y entender bien para buscar la manera de acudir? Entonces, obviamente, siempre vamos a acudir a un especialista. Ese deberá ser el propósito principal. Identificamos alguna condición, algún trastorno, entonces vamos a ir al especialista, al psicólogo, al psiquiatra y trabajar en conjunto. Pero ¿cómo el ciudadano normal común puede entender y comprender en qué etapa y cómo diferenciarla exactamente? Es que son dos etapas totalmente distanciadas, divorciadas, porque la etapa maníaca, la fase maníaca, el paciente va a estar acelerado, no va a dormir, mientras que en la etapa depresiva, como bien dice su nombre, el paciente va a estar triste, va a estar somnoliento, va a estar súper tranquilo, sin deseos de hacer nada. Entonces, básicamente, mira, no te voy a decir que un paciente, o sea, que una persona normal pueda hacer un diagnóstico, porque es lo que te digo, sino para... es muy difícil, no todos los pacientes bipolares son iguales, Claro. no todos Claro. tienen las fases tan bien definidas, pero desde que una persona tiene una depresión o desde que una persona tiene un comportamiento que impida su buena funcionabilidad, debe de ir a un especialista. Exacto.
Entonces, un paciente que está, por ejemplo, en fase maníaca es un paciente que no va a dormir, que puede tener alucinaciones, que puede tener delirios, que puede Y tener que cualquiera puede comportamientos. notarlo en Claro, ese entonces estado. es muy Sí. obvio, porque es incluso más molesto la fase maníaca que la misma fase depresiva. Sí, la fase depresiva se maneja quizás un poco más, pero también entonces, pero va a tenerse las dos. Sí, en el trastorno bipolar, en mayor o menor medida, va a tener las dos. Porque hay pacientes que no hacen la fase maníaca en sí total, Muy activa. pero sí van a tener lo que llamamos fases hipomaníacas. Entonces, estos pacientes son un poquito más difíciles de identificar. Por eso, Por eso se puede confundir ahí con la depresión, pero por eso debe llevarse. claro, por eso debe ser un psiquiatra especialista. que haga el diagnóstico y no un médico de otra especialidad. Doctora, en el caso también ya de la enfermedad, porque el trastorno bipolar es una enfermedad. Un trastorno mental. Sí, exactamente. ¿Varias personas de una misma familia pueden padecerlo en el momento? Puede ser genético. ¿Puede ser genético? Es genético. Es Tiene genético. una alta carga genética y por eso es tan importante en la historia clínica, cuando nos llega un paciente depresivo, preguntar si ha habido trastorno bipolar en la familia, porque es más probable que ese paciente no sea una depresión, sino un trastorno bipolar. Hay una alta carga genética en la bipolaridad, por eso es muy importante que eso sea algo de conocimiento en la familia y que sea algo que se señale durante la primera entrevista con el psiquiatra. O sea, una persona podría en algún momento también, aparte de lo genético, podría adquirirlo, si ese sería el término, No, adquirirlo por no. una situación. O desarrollarlo, que se vivió. puede desarrollar. No desarrollar. Lo que puede pasar es que una situación detone Detone. una fase, pero ese paciente tiene que tener esa predisposición genética de base, Siempre. claro que Ok, sí. ok. Entonces, es imposible que salga de que, porque sí, no. Ok. Eso, tú tienes la predisposición y usualmente en la adolescencia comienzan a aparecer los primeros episodios, tanto de manía como de depresión. ¿Qué hacer la sociedad con esta condición, este trastorno más bien, que existe, igual que otros psiquiátricos, pero ya que estamos en este tema especial, ¿qué debería esperarse de la sociedad? Bueno, lo principal, y por eso hablamos de estigmas sociales, es aceptar que hay personas que tienen trastornos mentales que se consideran graves, que van a tener que utilizar la medicación por un tiempo indefinido y que es importante que tengan atención médica y que no es que son locos o que se están haciendo o que quieren o que poniéndole ganas van a mejorar o que haciéndole un ensalmo o llevándole a un brujo van a mejorar, sino que son trastornos mentales que tienen un tratamiento. Con oración tampoco. Y un curso, no, con oración tampoco, Ay, un Dios curso mío. correcto y que hay que Con llevarlos. oración también, pero no solo, ¿verdad, doctora? Mira, ¿qué pasa con la oración? Muchas veces los pacientes tienden a tener delirios religiosos. Entonces, Sí, en sí, vez de claro. mejorar, Fanatismo. en vez de mejorar la situación, lo que hacen es empeorarla. Y por eso muchas veces tenemos que recomendar a los pacientes que se alejen de todo lo que es el entorno religioso mientras están en su crisis. Porque le dan, es como echarle leña al fuego. Ya. En vez de ayudar, empeora. y también es, si tú tienes una enfermedad drástica, una enfermedad real, o sea, tú oras porque quieres orar, pero llévalo al médico. Claro. Tú no No, puedes claro, decir, no, claro. tiene cáncer, lo voy a dejar ahí porque No, sé porque que con las la oración se va a sanar. herramientas están ahí, hay que utilizarlas, Porque claro. ya debemos, entonces es igual con este Debemos tipo de avanzar, trastorno. ¿verdad, Javier? Claro, Claro. no, porque hace tiempo siempre se mantuvo, no, porque está bien, tiene una situación, tiene un trastorno, tiene una condición, No, lo tiene que un pasa problema. es que vemos Y mucho ya. con los trastornos mentales, principalmente los que tienen algún episodio psicótico, alguna situación psicótica, en que hablan mucho de exorcismos, Sí, de oraciones, de brujos, de Santería, todo sí, eso. de que le echaron un mal de echaron. ojo. Ay, Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque incluso podemos poner a esas personas que lo que tienen es un trastorno mental y lo que necesitan es una intervención médica en situaciones de peligro para su vida, porque uno no sabe lo que le está dando ese santero en una botella ni nada de eso. O sea,
pueden incluso hasta intoxicarse y eso Claro, o empeorar la claro. situación Claro. dependiendo de lo que le pongan. Porque en al los brebajes que le paciente, dan. al no ver mejoría, ¿verdad? Claro. En ningún aspecto le da también ansiedad. O Es uno de pensar los que está Claro. sano porque se mantuvo tranquilo por el estado quizás depresivo, de tranquilidad, y bueno, ya está sano, ya está todo bien. Pero él está sano, a él lo sanaron. Fue porque ahora él quiere estar así. Como usted dijo, que hay gente que piensa que el otro se hace, el paciente se hace. Hay una frase en la película El Joker, en la que actúa Joaquín Phoenix, que él dice, pues sabemos que ahí se habla sí, de la sí, salud sí. mental. Sí, Sí. claro. Y él dice en un momento que qué pena que hoy en día la sociedad quiere que alguien con un trastorno o alguien enfermo actúe como que esté sano. Y esa frase a mí me ha calado porque sí, realmente queremos que el que está mal, que el que está con un trastorno, el que está enfermo, el que tiene una condición, queremos que actúe como si no la tuviera. Entonces, esa parte creo que necesitamos desarrollarla, o esa parte necesitamos cambiarla, porque no podemos creer que una persona que no está sana actúe como que está sano, pero la sociedad no hace nada. Los Lo que familiares pasa- no hacemos nada. El Estado no hace nada. Bueno, lo que pasa es que hay cierta limitación de lo que puede hacer el Estado si el paciente no es acercado a un No, sitio de pero salud. si el Estado facilita centros, el Estado, cuando decimos el Estado, por eso menciono Estado, no me refiero a una persona, ni a un No, partido, obvio, ni a no. un gobierno, ni ni un nada. gobierno, El claro. Estado, al Estado nunca le ha importado, y en este caso sí me voy a los intendentes, a las personas, nunca les ha importado la salud mental. Es decir, no hay hospitales psiquiátricos en la República Dominicana. No. Sí, en Santo Domingo. Pero del Estado, gratuitos, del Estado. Sí. Uno en Santo Domingo. Uno en Santo Bueno, Domingo pues, y hay unidades en el Cabral Ibáez. Pues, En Hay el una Cabral unidad- Ibáez. una unidad, pero una pero- unidad que tuve la oportunidad en algún momento de precaria, visitar. precaria. ¿Hace Ah, cuántos años? Bueno, Que la hace año y medio. remodelaron. luego de pero lo pandemia. que queremos decir. Y no lo sentí tan doctora, equipado. No, pero lo que queremos decir Realmente. es que definitivamente, si hay una unidad en el Cabral Ibáez que quizás funciona en un punto, pero no es suficiente. Si hay una unidad en Santo Domingo, pero no es suficiente. Entonces, no, definitivamente entonces, tendríamos que hay un tener por lo menos abandono del psicólogos en todos los centros primarios que puedan Exacto. identificar y Por lo referir. menos. Claro Aunque que sí. debería por... mayor capacidad del Departamento de Orientación en los centros educativos. orientación, claro. Ahí falta mucho. Los Claro. psicólogos Sí. no dan abajo. Hay Pero mucho por hacer. También tiene que ver mucho con la población y con la familia. Porque es lo que te digo, si una familia no se encarga de un paciente con un trastorno mental grave, Y que hay familia que no puede económicamente. no, Sí, es, es no estoy costoso. hablando ni siquiera de la parte económica. Es Es de la costoso. negación de aceptar que el Sí, familiar eso es tiene una otra parte. enfermedad y de no querer asumir la responsabilidad. Ujú. Entonces, hay familias que son irresponsables, Hay una lamentablemente. irresponsabilidad. Hay la familias misma que no ignorancia. entienden o que quieren que el paciente vaya solo a consulta. Entonces, Sí. un paciente que no está bien debe de ir acompañado. Debe de ir acompañado. Uno le da opciones a la familia de las cosas que pueden hacer y tú ves que todo te dicen que no. Entonces, si al familiar no le interesa que el paciente esté bien, ¿qué yo puedo hacer como médico? No, claro, el médico hace lo que puede, pero sí hay un conjunto, y siempre lo hemos resaltado, un conjunto del trabajo de la ciudadanía y obviamente también del mismo Estado, de las instituciones o los mismos empleados públicos que están encargados y tienen en sus hombros unas responsabilidades que a veces no la cumplen. Pero entendemos que este problema o esta situación de la salud mental en nuestro país no se ve, yo no veo una luz en el camino. Yo no veo para la solución o para por lo menos ir avanzando, porque sí, los médicos y por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo es parte de lo que Claro, del psicoeducar aporte. es parte del del aporte aporte. que podemos hacer a la Claro que sociedad sí. para que la gente aprenda y entienda y sepa cuándo buscar Antes la no ayuda se hablaba necesaria. de eso, Claro, o sea eso es una de las cosas Es que un nos avance. hemos preocupado de que exista lo que se llama la psicoeducación y la gente pueda entender que esto es una situación Sí, médica y sí. que tienen que buscar ayuda y explicárselo de la manera más simple posible para que puedan identificar y no piensen que es una cosa extraterrestre de lo que estamos No, hablando. tampoco. Porque todos tenemos un cerebro y los cerebros se enferman. Claro que sí, claro que sí. Sí. E ir al psicólogo
Ir al psiquiatra no te hace menos, no te quita una parte, al contrario, te aporta, te ayuda Claro. y te puede, te puede impulsar a continuar en la sociedad, a continuar con tu familia, a continuar siendo una persona útil, si se puede decir, funcional sería el término. Es decir, que mientras más rápido se identifica y vamos al especialista, pues mejor es. Es igual que cualquier otro tipo de condición. No tengas miedo en ir al psicólogo, no importa, tengo una cita con el psicólogo, voy a ir donde el psiquiatra, no hay problema. Lo peor es cuando, igual, repito, cuando queremos estar bien o pretendemos y mostramos estar bien cuando no lo estamos, o queremos que el otro esté bien cuando no lo está. Ahí es que está el mayor problema. El problema, pero nada, gracias a la doctora Laura Po, de verdad, súper enriquecedora siempre su visita por Gracias, aquí. Nicole. Nos encanta una exhortación final respecto a la concientización sobre este día, sobre el trastorno bipolar y los estigmas ¿Y sociales. dónde podemos consultar con usted? Mira, con respecto para darle cierre a este tema, hacer hincapié de que una persona que esté bien medicada, que lleve su tratamiento al pie de la letra, que aprenda a identificar sus cambios de ánimo, puede ser una persona totalmente funcional y puede hacer todo normal en la vida. Entonces, no se me desanimen si no han encontrado la fórmula perfecta de la medicación. Si hay alguien viendo, eso se toma un poquito de tiempo, pero se puede lograr. Y eso es importante, uno seguir insistiendo hasta encontrar lo que uno anda buscando. Y con respecto a dónde me pueden encontrarme en Facebook, Instagram y X como DRA Lauritao, doctora Lauritao. Y para las consultas en la clínica Dr. Bonilla, pueden llamar a los teléfonos porque trabajo por citas para hacer sus citas. Así es, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por recibirme y por tener esta charla tan animada sobre este trastorno tan importante. Gracias a usted por la orientación y su disponibilidad.